Orlando Martínez, en el Palacio Nacional, por una cadena nacional de radio y televisión, se dirige a todo el pueblo de la República Dominicana, el excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández. Pueblo dominicano, el próximo domingo 10 de abril, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana ha sido convocado para, entre otros aspectos, escoger los precandidatos a la nominación presidencial de nuestra organización política. Es pertinente, por consiguiente, que antes de la celebración de esa actividad pueda compartir con el país mis perspectivas en relación a uno de los temas que, en los últimos tiempos, ha estado gravitando con mayor intensidad en la opinión pública, el tema de la reelección presidencial. Esta es una cuestión bastante sensible en la agenda política nacional, tanto por lo que ha sido nuestra historia, por las diversas aspiraciones individuales en torno a la función, así como por los intereses en conflicto. La primera vez que, en calidad de actor político, tuve que reflexionar y adoptar una postura con respecto a este asunto fue en el año 1998. En esa ocasión, luego de las elecciones de medio término, en que nuestro partido, a pesar de haber incrementado su matrícula congresional, no obtuvo, sin embargo, los resultados esperados, dos altos dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano me plantearon la necesidad que, conforme a su criterio, el país tenía de que se modificase la Constitución de la República a los fines de hacer viable una candidatura mía a la reelección presidencial en los comicios del año 2000. Después de agradecer lo que consideraba un gesto de confianza política y de cordialidad en el ámbito personal, rechacé, sin embargo, la propuesta. Los dirigentes reformistas volvieron a insistir en diversas otras ocasiones y ante mi reiterada negativa, me solicitaron entonces sostener una conversación directa con el doctor Joaquín Balaguer. Acudí a la cita con el viejo zorro de la política criolla, quien también, con su clásica sabiduría, hizo esfuerzos por persuadirme de que de no aceptar una nueva repostulación en el año 2000, el país se encontraría en el riesgo de caer en manos demagógicas e irresponsables que lo conducirían al caos. A la luz de lo acontecido, muchos dirán que las palabras del expresidente Balaguer resultaron proféticas, pero en aquel momento también a él le razoné que, desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, no era lo que el pueblo dominicano estaba esperando. Él no estuvo enteramente complacido con mi respuesta, pero terminó por aceptar mis argumentos. Con el respaldo de más de 2 millones de votantes por vez primera en la historia electoral de la República Dominicana, retornamos al poder en el año 2004. Fruto de los esfuerzos de nuestro gobierno por recuperar la confianza, la estabilidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, volvimos a conquistar el respaldo del electorado en el certamen de medio término del año 2006. Como la Constitución fue modificada en el 2002 por mi antecesor, con el único objetivo de permitir la reelección presidencial, tuve la facultad legal de presentarme nuevamente al escrutinio de los electores en el año 2008. Otra vez, en la boleta morada del Partido de la Liberación Dominicana, obtuvimos una votación por encima de 2.200.000 votos, con lo cual se confirmaba el respaldo de la mayoría de la población a nuestra gestión gubernamental. En mayo del año pasado, por cuarta vez consecutiva, el partido fundado por ese maestro de las ideas y de la acción política, el profesor Juan Bosch, se coronó con una victoria abrumadora al ganar 31 de las 32 provincias del país. De manera reiterada en los últimos 7 años,
el pueblo dominicano, en forma mayoritaria, ha volcado su apoyo de manera legítima y democrática en favor del Partido de la Liberación Dominicana. Ese respaldo sólido y consistente a nuestra organización política se ha mantenido aún en medio de la crisis financiera global, del alza de los precios de los combustibles, de la crisis alimentaria internacional, del plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional y de los desastres naturales. Es lógico, por consiguiente, que ante un panorama internacional incierto y una oposición política que no supera sus desaciertos del pasado, un segmento importante de nuestra población mire con inquietud y preocupación lo que le aguarda el porvenir en las elecciones pautadas para mayo del año próximo. Apoyándose en las libertades consagradas en toda sociedad democrática, durante los últimos meses ha habido en la sociedad dominicana una efervescencia, con opiniones a favor y en contra, acerca de la eventualidad de que mi nombre sea sometido nuevamente a la consideración de los electores. En respaldo a esto último, se han llevado a cabo diversas actividades, se han hecho distintos pronunciamientos y se han generado diversos testimonios, todo dentro de la pluralidad que debe prevalecer en todo sistema que se considere democrático. Dentro del conjunto de actividades realizadas, 27 senadores me visitaron en Palacio para expresarme su solidaridad y apoyo ante cualquier decisión que tomase respecto al tema de la reelección. De igual manera, recibí la información de que la mayoría de los diputados y alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana estaban dispuestos a realizar un acto parecido al de sus compañeros del Senado, el cual no se produjo finalmente debido a mi personal solicitud de desactivación. Recientemente se llevó a cabo una recolección de firmas de más de 2 millones de ciudadanos en apoyo también a una eventual decisión en relación al tema de referencia. Ese proceso de recolección de firmas culminó en un masivo y entusiasta acto llevado a cabo el pasado 27 de marzo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Aunque algunos de nuestros adversarios han querido arrojar dudas sobre la autenticidad de la cantidad de firmas recogidas, es bueno recordar que hasta ahora el único partido en la historia política nacional que ha obtenido más de 2 millones de votos a favor es el Partido de la Liberación Dominicana. Por consiguiente, no debe causar ninguna extrañeza que obtenga en firmas de apoyo ciudadano lo que ya ha demostrado más de una vez haber conquistado en votos. En adición a ese inequívoco, democrático e irrefutable respaldo popular, distintas encuestas de gran prestigio han indicado de manera reiterada que de figurar como precandidato en las primarias de nuestro partido, obtendría en forma abrumadora el apoyo de la mayoría. Esas mismas encuestas han indicado que cerca del 80% de la población dominicana considera que optaré por un nuevo mandato presidencial en el próximo torneo electoral. Asimismo, a pesar de no estar en campaña, las encuestas además han señalado que si las elecciones generales tuviesen lugar en estos momentos, ganaríamos en primera vuelta con aproximadamente los mismos porcentajes que en elecciones anteriores. Todo cuanto llevo dicho es para indicar que el desafío que se nos presenta ante la eventualidad de una candidatura presidencial no consiste tanto en disponer de respaldo suficiente como para garantizar una nueva victoria en las urnas, sino más bien de las consideraciones constitucionales a esa posibilidad. Cuando reflexiono sobre este tema, pienso en uno de los más destacados estrategas militares del mundo antiguo. Pienso en Aníbal, el llamado Orgullo de Cartago, quien con sus grandes habilidades de guerrero fue el único en su tiempo en derrotar en varias ocasiones al temible ejército romano.
En su enfrentamiento bélico con la República de Roma, Aníbal fue organizando un ejército integrado no solo por cartagineses, sino por distintas tribus que se iban incorporando a medida que avanzaba en territorio. Entre sus hazañas se cuenta que cruzó los Pirineos, luego los Alpes con sus elefantes, en medio de la nieve, bajas temperaturas y ataques inesperados por parte de grupos hostiles. Conquistó el norte de Italia, derrotó a varios de los más importantes generales del ejército romano. De ahí se desplazó hacia el centro, donde también obtuvo otras victorias importantes. Posteriormente, giró hacia el sur de la península itálica, sembrando la derrota en el campo enemigo. Avanzó tanto en sus conquistas que en un momento dado llegó a colocarse a tan solo 5 kilómetros de las puertas de la ciudad de Roma. Se consideraba que procedería a su acoso y sometimiento. En la misma ciudad, niños, hombres, mujeres y ancianos se encontraban ya resignados a lo que consideraban como un hecho inevitable, la caída de la ciudad eterna. Sin embargo, cuando todos los vientos soplaban en su favor, Aníbal se detuvo a reflexionar. Sabía que estaba en condiciones de tomar a Roma, pero temía al mismo tiempo que pudiese destruirla. Confieso que esa también es mi preocupación. La preocupación de que si intentase responder positivamente a las peticiones de diversos sectores de la vida nacional en favor de una nueva candidatura presidencial en el año 2012, se estaría reproduciendo una antigua y rechazada práctica histórica nacional de pretender perpetuarse en el poder. Se podría argumentar que la reelección presidencial para un segundo mandato continuo se encuentra prohibida en el artículo 124 de la Carta Magna. En efecto, dicho artículo dice lo que sigue, citamos: el poder ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente, termina la cita. Frente a ese planteamiento de la Constitución, destacados juristas han argumentado que la misma no tendría aplicación para los comicios del año 2012, sino más bien para las elecciones del año 2016, en razón de lo indicado por el mismo texto constitucional en el artículo 110 sobre la irretroactividad de la ley. Esa disposición indica que, citamos, la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efectos retroactivos sino cuando sea favorable al que esté sub iudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, termina la cita. Frente a esta situación, esos reconocidos juristas sostienen que lo procedente es una consulta, ya sea a la Suprema Corte de Justicia en calidad de Corte Constitucional o al Tribunal Constitucional cuando éste quede debidamente integrado. Eso se reconoce, es tema de controversia jurídica, pero si esa opción legal no resulta lo suficientemente convincente, los artículos 210 y 272 de la ley sustantiva crean las figuras del referendo consultivo y el referendo aprobatorio como solución alterna de validez jurídica incuestionable. Con respecto a lo primero, se afirma en el artículo 210, las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. 1. No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada. 2. Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las 2/3 partes de los presentes en cada Cámara, termina la cita. Como puede apreciarse,
es la Constitución de la República la que prevé el mecanismo de la consulta popular a través de un referendo. Solo expresa que para que ese referendo se produzca, se requiere la aprobación en el Congreso Nacional de una ley orgánica, esto es, que sea aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes. Por su parte, el artículo 272, relativo al referendo aprobatorio, señala, citamos, cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Termina la cita. Los párrafos subsiguientes a dicho artículo a su vez indican, citamos, párrafo 1, la Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los 60 días siguientes a su recepción formal. Párrafo 2, la aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de estos exceda del 30% del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el registro electoral, sumados los votantes que se expresen por sí o por no. Párrafo 3. Si el resultado del referendo fuere afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea General Revisora. Termina la cita. De los textos leídos se infiere que si se interpretase que el artículo 124 de la Constitución prohíbe la reelección presidencial para un periodo inmediato, nada impide, desde el punto de vista legal, que esto pueda modificarse mediante, primero, un referendo consultivo y segundo, un referendo aprobatorio. Por consiguiente, no habría nada de pecaminoso, ni de ilegítimo, ni de ilegal en encauzar una acción orientada en esa dirección. Tampoco habría poder alguno, sea de la naturaleza que fuere, que pudiese criticar con justicia lo que la propia Constitución establece como un derecho. Eso quiere decir que mi decisión sobre este particular, más que descansar sobre aspectos constitucionales o legales, a lo cual, insisto, tendría legítimo derecho, se fundamenta más bien en consideraciones de lo que conviene o no, por razones estrictamente políticas, al pueblo dominicano y al Partido de la Liberación Dominicana. Ninguno de los compañeros que actualmente aspira a la nominación presidencial de nuestra organización política para el próximo certamen electoral puede alegar que yo he sido obstáculo para sus aspiraciones. Por el contrario, he estimulado esa participación y en diversas ocasiones me he reunido con cada uno de ellos para establecer todo lo relativo al calendario de las primarias del partido, al padrón electoral, a los integrantes de la Comisión Nacional Electoral y a los reglamentos a ser aplicados en los comicios internos. A pesar de la opinión contraria de mis adversarios, no me considero un caudillo en el Partido de la Liberación Dominicana, una figura insustituible, un mesías o un hombre aferrado al poder. En verdad, solo me he considerado siempre y me considero nada más un humilde ciudadano, pero responsable, que desde temprana edad asumió el sacrificio de aportar su modesto concurso a un mejor porvenir para el pueblo dominicano. Esa es la pasión que arrastra mi vida y es la que siempre estaré dispuesto a desempeñar hasta la muerte, desde cualquier posición, por más encumbrada o simple que sea, a favor de la libertad, la democracia y la justicia social del pueblo dominicano y de los pueblos del mundo. En el 1998, como he referido,
recibí el apoyo directo del líder de una de las más importantes fuerzas políticas del país para una reelección presidencial en el año 2000, la cual, sumada a la nuestra, a la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana, habría muy probablemente producido una nueva victoria electoral como en 1996. Y a pesar de eso, por razones de prudencia, me abstuve. 13 años después, con significativo respaldo de distintos sectores nacionales, con mayoría en las filas del partido, con reales perspectivas de un nuevo triunfo electoral, sin impedimento legal insuperable, solo con el propósito de hacer lo que consideramos correcto, de evitar posibles tensiones a la sociedad dominicana, consolidar nuestro proceso democrático y afianzar aún más la nueva Constitución, hago por segunda vez lo que no se había hecho en la historia dominicana: declinar de manera voluntaria y espontánea, con actitud de desprendimiento, a una nueva repostulación presidencial. En la defensa de valores democráticos, de progreso y bienestar para nuestro pueblo, he recibido a lo largo de los años el respaldo fiel de centenares de miles de personas, de compañeros, de amigos y allegados. A ellos les agradezco la confianza que han depositado en mí, la entrega, el sacrificio y la vehemencia con que han asumido nuestra causa, y espero haber estado siempre a la altura de sus expectativas e ilusiones. En lo inmediato, mi objetivo central será el de concentrarme en las tareas de gobierno, a fin de enfrentar los distintos desafíos globales que tanto impacto tienen en los diversos sectores de la vida nacional. Pero conjuntamente con esa labor de gobierno, ahora también de lo que se trata es de preparar a nuestro glorioso e histórico Partido de la Liberación Dominicana para que una vez más, en los comicios del año venidero, exhiba sus mejores colores, despliegue sus banderas y conquiste una nueva victoria electoral en primera vuelta, como ya hemos demostrado saber hacer. En mi condición de presidente de la organización, asumiré un rol de neutralidad frente a la competencia interna de los distintos compañeros. No influiré en forma alguna para que la balanza electoral interna se incline a favor de alguno de los contendientes. Naturalmente, respaldaré de manera irrestricta y trabajaré de manera entusiasta a favor de quien las bases del partido escojan de manera libre y democrática como candidato y próximo presidente de la República. Pongo a disposición de nuestra organización las más de 2 millones de firmas que me fueron otorgadas como expresión de respaldo popular a nuestra gestión gubernamental, que es una forma de individualizar el voto para el próximo certamen electoral. Y solicito a todos los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana que desde ya empiecen a trabajar con espíritu de unidad, con verdadero empeño y dedicación, a los fines de continuar con la revolución democrática que hemos iniciado, que consiste en fortalecer el Estado de Derecho, la libertad, la transparencia, la eficiencia, el progreso, el desarrollo, la paz social, la modernización y el bienestar de los hijos de esta tierra. Muchas gracias. Buenas noches.